Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a este video tutorial en donde haremos un repaso de los temas vistos en el trimestre, es decir, dinámica, dinámica circular, trabajo mecánico y potencia mecánica. Empecemos. Ejercicio 1. Dice, en la figura se muestra un bloque de 2 kilogramos que resbala sobre una superficie horizontal. Si el bloque ejerce sobre la superficie una fuerza de 60 Newton, ¿cuál es el módulo de la aceleración del bloque? Bien, empecemos. Dice el ejercicio que ese bloque tiene 2 kilogramos de masa. Y pues que el bloque ejerce sobre la superficie una fuerza de 60 Newton. Esa fuerza de 60 Newton no es la fuerza F, es la fuerza que aplica el bloque sobre el piso. Esa sería una fuerza de acción. Pero el piso responde sobre el bloque con una fuerza que es de la misma intensidad pero en sentido opuesto. Esa es la fuerza de reacción. Esa fuerza es la que vale 60 Newton. Pero la reacción es la resultante de la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces, y me pide calcular el ejercicio, el módulo de la aceleración del bloque. Entonces, analicemos. Esa fuerza de reacción, como dije anteriormente, es la fuerza resultante entre la normal y la fuerza de rozamiento. Y pues me dice también el ejercicio que ese bloque tiene 2 kilogramos de masa. Va a tener un peso de 20 newton. Esta fuerza F, que no la conozco, la voy a descomponer en dos. En una componente vertical y una componente horizontal. Aplicamos vectores. A la componente adyacente al ángulo le multiplicamos por el coseno. El coseno de 37 vale 4 quintos. 4 quintos de F. Y a la otra componente le multiplicamos por el seno. El seno de 37 es 3 quintos. Sería 3 quintos de F. Y pues vamos a analizar. Miremos la figurita. El ejercicio también me da como dato el coeficiente de rozamiento que vale 3 cuartos. Entonces la fuerza de rozamiento sería 3 cuartos multiplicado por la normal. Es más, si esto vale 3 cuartos por la normal, que es la fuerza de rozamiento, esto que está por acá, también tiene el valor de 3 cuartos por la normal. Es la fuerza de rozamiento. Y si te das cuenta de esta figurita, se ha formado un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicamos Pitágoras. Ahí está. Los catetos al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. De esta ecuación, que está fácil, podemos calcular el valor de la normal. La normal nos queda 48 newton. Ya tenemos entonces el valor de la normal. Entonces, pues ya tenemos este valor, 48 newton, y también tenemos la fuerza de rozamiento, que tiene un valor de 36 newton. Reemplazamos 48 aquí, y pues va a quedar 36 newton. Seguimos analizando. Ahora vamos a analizar en el eje Y, en el eje vertical. Este bloque en el eje vertical no tiene movimiento, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Como no tiene movimiento, pues voy a decir que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Va a quedar así, fuerzas que van hacia arriba la normal, fuerzas que van hacia abajo 3 quintos de F y el peso que vale 20. Y pues reemplazo los datos. Ahí está. Normal 48, el peso 20. Voy a despejar F, que está sencilla también esta ecuación, y pues F me quedaría el valor de 140 tercios de Newton. Ya tengo el valor de la fuerza F, pero no quiero calcular F. Recuerda que el ejercicio te pide calcular aceleración. Como me pide calcular aceleración, pues debo aplicar la segunda ley de Newton. En el eje X, entonces digo que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. No te olvides que cada vez que mires aceleración, debes aplicar la segunda ley de Newton. ¿Cómo interpreto esta sumatoria de fuerzas? Fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento. A favor está 4 quintos de F, en contra está el rozamiento, que ya lo calculé que vale 36. Reemplazo 4 quintos de F, el rozamiento es igual a masa por aceleración. Ya tengo los valores de la normal, tengo los valores, de la fuerza de rozamiento que vale 36 y la masa que vale 2. Voy a reemplazar. Ya tengo la fuerza F. Despejo la aceleración de esta ecuación y me va a quedar 2 tercios. Y esa es la respuesta. Ejercicio 2. Hallar la frecuencia cíclica, número de vueltas por segundo, del péndulo cónico mostrado en la figura.
si la cuerda tiene 50 centímetros de longitud y forma 37 grados con la vertical durante el movimiento circular de la bolita. Este es un péndulo cónico. En videos anteriores, pues ya hemos visto esto del péndulo cónico, ¿ya? Dice el ejercicio que la cuerda tiene una longitud de 50 centímetros. En metros es igual a 0,5 metros. Y el ángulo vale 37 grados. Cuando es péndulo cónico utilizamos la formulita que es aceleración centrípeta es igual a la gravedad multiplicado por la tangente de θ. Y pues la aceleración centrípeta la puedo calcular con esta forma, velocidad al cuadrado sobre el radio o angular al cuadrado por el radio. Me conviene utilizar esta segunda formulita. Pero también necesito el radio. El radio no lo conozco. Miramos la figurita entonces. El radio viene a ser esta longitud. Pero te das cuenta que aquí se forma un triángulo de 37 y 53 y la hipotenusa vale 0,5. Quiere decir que este cateto va a ser 0,3 y este otro cateto vale 0,4. Ahí está el triángulo notable de 37 y 53. Y el radio de giro pues va a tener un valor de 0,3 metros. Ya calculé el radio de giro. Ahora sí, reemplazo en esta formulita. Aceleración centrípeta, aquí está omega al cuadrado por r, es igual a la gravedad por tangente de θ. Y reemplazamos los datos. El radio vale 0,3, que es 3 sobre 10. La gravedad vale 10. Y la tangente de θ pues sería la tangente de 37, que es igual a 3 cuartos. Efectúo, se va el 3 con el 3. El 10 pasa a multiplicar, te quedaría 100. Y 100 entre 4 es 25. De frente, la velocidad angular te va a quedar 5 radianes sobre segundo. Pero no te piden calcular velocidad angular. Te piden calcular frecuencia, número de vueltas por segundo. La velocidad angular también la puedo escribir así. 2pi por frecuencia. Esta es la frecuencia que pido calcular, que pide calcular el ejercicio. Necesito despejar esta frecuencia. Despejando, pues la frecuencia me quedaría 5 sobre 2pi Hz. Al número de vueltas por segundo se le conoce como el Hz. Es la unidad de la frecuencia. Y eso es lo que nos pide calcular el ejercicio. Esa es la respuesta. Ejercicio 3. Un recipiente se encuentra sobre el resorte. La constante K tiene un valor de 250 newton sobre metro. Si se llena gota a gota con 5 litros de agua, calcula el trabajo que realiza el peso del agua sobre el resorte. La gravedad vale 10. Entonces dice el ejercicio que ese recipiente se va llenando gotita a gotita. Es decir, ese peso va aumentando. Y conforme el peso va aumentando, pues el resorte se va comprimiendo y aparece una fuerza elástica. Como el aumento del peso es lento, entonces podemos decir que el sistema está en equilibrio. Es decir, estas dos fuerzas siempre van a ser iguales. Es decir, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 y el peso es igual a K por X. Quiere decir que conforme aumenta el peso, el resorte se va deformando. Es una fuerza que va variando, va aumentando. Ahora, ¿qué pasa cuando el recipiente esté lleno? Cuando el recipiente se llena. Entonces tendría que el peso, que vale 50 newton, porque son 5 litros de agua, van a tener 5 kilogramos de masa y va a tener un peso de 50 newton, debe ser igual a K por X. K vale 250 y X es la deformación cuando el recipiente esté lleno. Ojo, solamente he reemplazado los datos aquí en esta formulita. Y aquí puedo calcular X. X me quedaría 20 centímetros o también 0,2 metros. Ahora seguimos analizando. Lo que hemos obtenido aquí en esta formulita es que el peso va aumentando. Conforme aumenta el peso, el resorte se deforma. Quiere decir que el peso depende de la deformación del resorte. Es una fuerza que varía. El peso varía con la deformación. Y la formulita que relaciona el peso con la deformación es esta. Peso es igual a 250x. ¿De dónde salió esta formulita? De aquí. Peso es igual a K por X, pero recordemos que K vale 250. Simplemente he reemplazado 250. Ahora sí voy a analizar. Como el peso varía con la deformación, lo puedo representar en un sistema de coordenadas. Esta es la deformación y este es el peso o la fuerza. Y voy a decir así. Cuando X es igual a 0, aquí reemplazo 0, entonces el peso también va a ser igual a 0. Y eso lo represento aquí, en el origen de coordenadas. Cuando ya el recipiente esté lleno,
es decir, cuando el peso sea 50 newton, ¿sí? Entonces el resorte va a tener una deformación de 0,2 metros. X es igual a 0,2 metros. Y eso se representa aquí. Cuando X vale 0,2, la fuerza o el peso vale 50 newton. Entonces la fuerza que varía va a estar representada por esta gráfica. Es una fuerza que va aumentando, que va variando. ¿Y cómo calculo el trabajo de una fuerza que varía? El trabajo es igual al área. ¿Cuál área? El área que está bajo esa curva. En este caso sería este área de color verde. Y pues es el área de un triángulo. ¿Cómo calculas el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. La base vale 0,2. La altura vale 50 sobre 2. Efectuamos eso y me quedaría un trabajo de 5 joules. Y esa es la respuesta. Por último, la pregunta 4. Dice, un motor eléctrico de 50% de eficiencia pone en funcionamiento el mecanismo de una grúa, cuya eficiencia es del 20%, la cual se encarga de levantar bloques de 37 newton de peso. Los bloques son levantados desde el muelle hasta un barco, cuya altura sobre el muelle es de 30 metros, con una rapidez de 10 bloques por minuto, 10 bloques en un minuto. Hallar la potencia en watt entregada al motor. Analicemos. El ejercicio habla sobre un motor eléctrico y ese motor tiene una eficiencia del 50%. 50% también se puede escribir como 0,5. Y este motor pone en funcionamiento una grúa. Esta grúa tiene una eficiencia del 20% o también 0,2. Y pues esa grúa se encarga de levantar bloques de 37 newton de peso, una altura de 30 metros, a razón de 10 bloques en un minuto, es decir, eleva 10 bloques en un tiempo de un minuto que equivale a 60 segundos. Me pide calcular el ejercicio la potencia entregada al motor. ¿Ya? Como tengo dos máquinas, dos motor y una grúa, entonces una a continuación de otro, los puedo considerar como si fueran una sola. Y si fueran una sola, esa puede tener una eficiencia total. Esa eficiencia total es eficiencia 1 por eficiencia 2. Ya hemos visto esta formulita en un anterior video. ¿Ah? Y pues esta eficiencia también se puede calcular así. Se puede calcular como la potencia útil de la grúa entre la potencia entregada al motor. La potencia entregada es la que quiero calcular. Las eficiencias las tengo. Lo que no tengo es la potencia útil de la grúa. ¿Ya? ¿Cómo calculo la potencia útil de la grúa? Con esta formulita. Masa por gravedad por altura sobre tiempo. Es más, masa por gravedad es peso. Y sería todo el peso que eleva esa grúa. ¿Cuánto peso eleva esa grúa? Cada bloque tiene 37 newton de peso. Pero no eleva un solo bloque. Eleva 10 bloques. Quiere decir que en total debe hacer una fuerza de 370 newton. El peso que debe levantar esa grúa es de 370 newton. La altura la tengo que vale 30 metros y el tiempo lo tengo que vale 60 segundos. Voy a reemplazar. Ahí está, 370 que es el peso, masa por gravedad, la altura que vale 30 y el tiempo que vale 60. Y pues me quedaría un valor, bueno, simplifico, me quedaría 30/1, 30/2, me quedaría 185. 370 entre 2, 185 watts. Ya tengo la potencia útil, la potencia que utiliza la grúa. Pero recuerda que no quiero calcular la potencia útil de la grúa. Quiero calcular la potencia entregada al motor. Entonces voy a reemplazar los datos en toda esta ecuación. ¿Ya? Ahí está. La eficiencia 1 vale 5 sobre 10. La eficiencia 2 vale 2 sobre 10. La potencia útil vale 185. Y la potencia entregada que quiero calcular. Mira, está fácil. 5 por 2, 10. Con un 10 se va. Te quedaría que la potencia entregada es igual a 1850 watts. Y esa es la respuesta. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Gracias totales. Hasta luego. Cuídense.